Quisiera agradecer un poco a Rafa el estar aquí. Realmente, como él comenta, nosotros somos una línea muy vinculada a la empresa, pero sin embargo no es tan corta la relación con Cruz Roja. Con Rafa llevamos ya un año hablando, hemos intentado hacer alguna cosa y seguimos ahí todavía intentando remar, ¿no? Y encontrar la convergencia en la que nuestros caminos de verdad se unan de una manera fuerte, ¿no? Entonces, realmente, disculparme si a lo mejor a veces hablo mucho a nivel más empresa, pero es un amigo que conozco. Realmente, quizás hace tiempo no estaba tan nervioso, porque es la primera vez que estoy ante un público que realmente es un sector que me siento muy introducido levemente, pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible. Realmente creo que nuestra conexión un poco con lo que está hablando aquí es porque igual que se está hablando de ese estancamiento, ver que los modelos que trabajamos no funcionan, es decir, no podemos decir que estamos haciendo mal las cosas y que tampoco las hicimos mal, sino que simplemente estamos ante un cambio en el que tenemos que encontrar nuevas formas de volver a trabajar. Entonces, en esa línea, hace tiempo, hace un año y pico, digamos, nosotros mismos somos ejemplo de reinventarnos, ¿vale? Mi socio, que luego lo conoceréis, Rafael y yo, ahora nos llamamos Thinkers Company, que en español es Compañía de Pensadores, y nos dedicamos a pensar. ¿Quiénes somos? Éramos diseñadores, ¿vale? Hace menos de un año dejamos un estudio de diseño industrial, yo soy en mi base ingeniero de producto, Rafa es creativo, en el que básicamente éramos un referente del panorama joven español, con presencia internacional, un par de premios de jóvenes diseñadores Injuve, y digamos que llegó un momento en el que nos sentimos colapsados. Un momento en el que empezamos a ver que no tenía sentido, que ya la producción industrial simplemente y hacer producto por producto no encajaba. Y a la vez notamos en nuestro propio sistema el egocentrismo y el estar encerrados en somos diseñadores y te juntabas con todos diseñadores. En relación a lo que se comentaba hace un momento, cuando comentaba el compañero, soy sociólogo y el resto de al lado no me dan la mano, ¿no? Eso es parte del problema. Es decir, Don Tascott, un miembro del Foro Económico Mundial, en 2011 yo leí esta frase y se me quedó grabada y siempre la utilizo. El problema actualmente, tanto a nivel de empresa como a nivel social, como en todos los ámbitos de la sociedad, no es que estamos ante una crisis, estamos ante un cambio de modelo histórico. Es decir, en ese sentido estamos hablando, ya no sirve el perfil ENI. El perfil ENI es el especialista. Es algo que la universidad, en su mejora continua, ha fomentado la especialización. Hemos tocado techo. Ahora se está empezando a hablar, y no es nada nuevo, es decir, todo lo que voy a contar hoy, algunas cosas son de hace muchos años, esta que os voy a contar es del año 89, creo que es. Una socióloga hablaba ya del perfil en T, la necesidad de ser especialistas en T. O sea, es decir, tú tienes tu I, tu especialidad, pero ser capaz de colaborar. Es algo que no sabemos. Es algo que en ese momento, cuando él comentaba el sociólogo, me venía, hay que romper eso, ¿vale? Hay que realmente entender que ya no podemos hablar de multidisciplinaridad, de coger un proyecto y decir, hay un sociólogo, hay un trabajador social, hay X, sino que todos tenemos que asumir los roles conjuntamente, las obligaciones y las consecuencias, y hablar de interdisciplinaridad. Es decir, todos asumimos riesgos y en algunas fases tenemos que ser una única cabeza, que es lo que nosotros trabajamos, ¿vale? Entonces, un poco, entrando en cómo lo hacemos y en qué es eso, es un poco, el mundo del diseño es el paradigma, ¿vale? Venimos a la revolución industrial. Es una época en la que hubo muchos cambios a nivel tecnológico. Hubo cambios en los que, digamos, hubo un desarrollo que mejoró la sociedad, tanto a nivel, por ejemplo, de movilidad, que se inventó el coche. Pasamos de ir en caballos a ir en coche. Se inventó la bombilla. Se inventó, por esa época, un poco antes, ¿vale? Siglo XIX, siglo XX, y igual me voy de fechas, la penicilina. Es decir, fueron épocas en las que realmente la investigación pura y la tecnología conseguían cambiar la sociedad. A nivel de empresa, eso ya tocó techo. Y llegó nuestro amigo, en los años 50, 70, el marketing, ¿vale? Un ejemplo del Coca-Cola, el lifestyle. Es una época en la que realmente más que la tecnología ya era el dinero y el uso del dinero y la mercadotecnia.
En ese sentido, siento utilizar ejemplos sobre todo del mundo de la empresa. El automóvil, por ejemplo, se convirtió en un estigma de ser un hombre. Tú cumplías 18 años y tu padre te regalaba un coche. Bien, por el Will. O sea, era como genial. Sin embargo, hoy estamos ante esta sociedad. Una sociedad de la información, en que ya la información no es poder. El tratamiento de la información es el poder. Ahora mismo tenemos toda la información a un golpe de clic. Nosotros estamos saturados, estamos en un proceso adaptativo. Este fin de semana fui tío. A mí me preocupa esta generación. Generación que ves niños de 1 año y medio que ya van a tocar la pantalla y no entienden que la televisión, que la tocan, no funciona. La gente joven, que en el paradigma continuando el automóvil, vuelve a recuperar la esencia de decir, no, yo necesito movilidad, y renuncian del coche. Yo estuve trabajando en un proyecto de innovación con Mercedes-Benz y las empresas de automóviles están muy preocupadas, pero se dan cuenta que tienen que pasar de ser una empresa de automóviles a una empresa de movilidad y no saben cómo. De hecho, fijaros en que todas ahora han desarrollado la e-bike, la bicicleta eléctrica. BMW, Audi, todas. O sea, coches haciendo bicicletas, intentando encontrar, es decir, que esto que está hablando aquí de la interacción social, no os sentáis solos, es toda la sociedad, son todos los ámbitos los que están ahora mismo sin saber ubicarse, ¿vale? Entonces, en ese ámbito, digamos también, cuando hablaba del marketing, el marketing también llegó a un punto en el que se extrapoló a toda la sociedad. Es decir, nosotros mismos, en nuestra jerga, hablamos de la gente joven, la tercera edad. Esos son términos marketingianos. Es la segmentación de la población en una serie de estratos que creíamos que eran todos iguales. Sin embargo, llega una sociedad como la actual en la que te encuentras términos nuevos, una mezcla entre marketing y sociología, por ejemplo, como adolescente. ¿Conocéis lo que es un adolescente? Es un tío de 35 años con un hijo que se compra la Play para quedar a jugar al Pro con sus amigos. Lo mismo que hace un quinceañero. ¿Vale? Entonces, esa estratificación de la sociedad hace que ya no se cumple. Porque un tío que antes, según el marketing o según los estratos, era padre con hijos, ahora tiene una necesidad y una forma de ser similar a un quinceañero. Y en algunos puntos se comporta como padre, en algunos se comporta como quinceañero. Es decir, también la sociedad ha avanzado y nos hemos convertido en individuos mucho más complejos. Entonces, con este contexto, que es un poco lo que vengo a explicaros que os comentaba Rafa, aparece una vertiente, que es el design thinking, ¿vale? No es nada nuevo, nos lo están vendiendo a cascoporro y Rafa en parte compartimos, porque yo mismo hablo de design thinking y soy el primero que banaliza, ¿vale? Del mismo. No es nada del otro mundo. Simplemente es recuperar la esencia de la creatividad, algo que está intrínseco en la gente cuando somos pequeños y que por cuestiones los diseñadores seguimos trabajando cuando estamos en la universidad. Eso se ha unido a un nuevo approach, a un nuevo enfoque en el que se habla de innovación centrada en la persona, en el individuo. Entonces, hilando un poco lo que ha comentado Narciso, estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, no hay que intervenir en el individuo, sino en el ecosistema. Sin embargo, yo sumaría más. La única forma de intervenir en el ecosistema es a través del individuo. Entonces, es la idiosincrasia. Es decir, hay que trabajar el ecosistema, no el individuo, pero a través del individuo, ¿vale? Entonces, en ese momento el diseño, que ahora os comentaré cómo y cómo se trabaja, aparece como un enfoque holístico para comprender la realidad. ¿En qué se diferencia el diseño del resto de disciplinas? En la que el diseño somos entrenados en la mezcla entre el pensamiento racional e intuitivo. Pensamos divergentes y pensamos de manera convergente. Unimos el pensamiento deductivo y aductivo. Entonces, no es la verdad universal, pero en este contexto que estoy planteando, es el único que empieza a resultar válido. Válido por el momento. Quizás dentro de un año vuelva aquí yo y os cuento una nueva historia porque ya me he aburrido y me he encontrado con otra filosofía de trabajo. No lo sé, porque vamos así de rápido. Os digo el año que viene porque esto ya no va a ser dentro de 10 años. Igual es dentro de 6 meses. ¿Vale? Entonces, como os he dicho, es un poco la mezcla. Es decir, yo no puedo conocer el mundo entero. No puedo dar hipótesis validadas. No puedo ser taxativo. Puedo intuir e intentar validar. Entonces, esto, que parece tan novedoso y como contaba Rafa, está en auge y si veis, hay mucha filosofía. De hecho, yo estuve un año en una universidad en Berlín trabajando bajo un modelo de Stanford y demás. No es nada nuevo.
Siempre me remito a la frase de Charles Eames, uno de los mejores diseñadores de la historia de muebles, años 50. Para el que no hable inglés, dice, los límites del diseño son los límites de los problemas. Es algo que tuvo que llegar el señor Steve Jobs, que descanse en paz, para decir, el diseño no es cómo parecen las cosas, ni cómo se sienten, son cómo funcionan las cosas. Diseñar es proyectar, es tener la capacidad de abstracción para imaginar y desarrollar nuevas soluciones hasta ahora no contempladas. En esa línea, recordemos, siempre se enfoque la persona, ¿vale? Hablando de Steve Jobs y hablando de empresa, para que entendáis un poco el planteamiento. Con todo lo que os he dicho, pensar en el iPad, ¿vale? Esas tabletas que están ahora tan de moda, que están integrando en la educación sin saber para qué. Un iPad, tecnológicamente, es una involución. Es una tecnología que ya estaba, se ha capado, se ha quitado cosas que según él sobraban, se han metido 16 gigas, que eso vale hoy por hoy, un USB como el que llevo en el bolsillo, si lo encuentro, que esto vale 20 euros en el MediaMarkt, lo pone a 600 euros y se vende como churros. ¿Por qué? Porque el iPad responde a una necesidad que tenemos hoy por hoy la gente de empresa de ubicuidad, de comunicación, del correo electrónico, de redes sociales y algo que no pese. Entonces, ese es el ejemplo que os traslado desde el mundo de la empresa. En la base, ¿de qué hablamos en todo el momento? De que tenemos que empezar a trabajar desde la necesidad, no desde la posibilidad. Estamos en una era que tanto en interacción social como en empresa ya no hay límites. Los límites son los límites de la imaginación. Todo es posible. Pero ¿cuál es la necesidad? Eso lo tenemos que empezar a entender. Antes había, quizás, no estamos capacitados para llegar a algunos territorios. No estamos capacitados para llevar ayuda asistencial a África. Ahora no es un límite. Hay aviones, hay de todo tipo. Es decir, ya hay que entender realmente cuál es la esencia y trabajarla. No hacer por hacer y trabajar desde yo puedo y yo puedo no. Desde qué vas a hacer y define bien qué se necesita hacer. Entonces, siendo un poco otra vez el inglés, lo que se trabaja en Design Thinking es el user, el usuario, el need, la necesidad, y el insight, que es la traducción, no es muy ortodoxa, es interiorización. El insight es la traducción de lo que yo observo en algo que realmente me dé valor para trabajar. Básicamente responderá, ¿de quién estoy hablando? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Qué es la necesidad? ¿Y qué le hace a él tan especial? Si no conseguimos ante un nuevo proyecto responder a estas preguntas, los pilares del proyecto no tienen sentido. A su vez, implica volver a ser niños, volver a jugar. Es decir, no hay que ser tan estrictos de estar en un despacho, de estar tomándose serios, no, al contrario. Hay que dejar de ser serios, hay que conseguir volver a recuperar esa esencia de poder jugar, porque jugando imaginamos. Entonces, todo eso, que es tan bonito, realmente tiene un proceso de pensamiento que todos tenéis y os lo demostraré ahora mismo. Se basa en, yo tengo un design challenge, tengo un reto, un desafío que solucionar, hago una fase de inspiración, observación, hago una fase de ideación y hago una fase de ejecución, que como consecuencia tiene un resultado. Eso en su contexto es un proceso iterativo. Tenemos que empezar también a integrar la cultura del fallo, ser rápidos de hacer cosas pronto para poder iterar e ir más rápido. ¿Habéis entendido el proceso más o menos? ¿Lo comprendéis? Os pongo un ejemplo. Lo hacéis cada noche en vuestra casa, cuando hacéis la cena. Tenéis un reto, que es tengo un hambre de narices. Hacéis inspiración, ¿qué hacéis? Abro la nevera. Y abro la nevera, veo todo lo que hay, mapeo la situación y paso a la siguiente fase. Ideación. Imagino una lechuga y un tomate, visualizo una ensalada. Un champiñón y un huevo, visualizo un revuelto. Y tengo capacidad de abstracción. Y al final ejecuto. Y tengo un resultado, termino generando. Pero es iterativo, porque de repente me dan por teléfono, se me queda la sartén en el fuego y se quema. El proceso vuelve a empezar. El reto sigue estando ahí. Y hay más fuentes de inspiración, no solamente está la nevera. De repente ahora no hay nada en la nevera, que abro el cajón de la comida rápida. Y me visualizo comiendo chino, comiendo pizza o comiendo otra cosa. Y al final voy a por ello. Entonces, ¿por qué si hacemos esto cada noche en nuestra casa
luego en nuestro trabajo, en nuestra labor diaria, no somos capaces de hacer ese proceso, no somos capaces de imaginar, de idear y plantear escenarios. ¿Por qué generalmente utilizamos el pensamiento deductivo y nos planteamos lo que ya hay, intentamos hacer un batiburillo y hacer algo que es una combinación de varias cosas en vez de intentar generar cosas nuevas? Entonces, recapitulando, se trata de hacer un dibujo, de idear y de ejecutar, con todas las consecuencias. Si hay que pegar un tiro, se pega, ¿vale? Es decir, hay que asumir eso. Es decir, hay un problema en la sociedad actual. Tenemos parálisis por reflexión. Cuando tenemos que abordar un proyecto, pensamos demasiado. Mejor hacer una cosa a medias y recibir feedback del cliente, del usuario, de la persona que estamos ayudando, que pegarnos más meses y más tiempo y más recursos en hacerlo perfecto. La perfección no existe. Y cuanto antes integremos a las personas en el proceso, mejor será, ¿vale? El design thinking tiene que ver con la co-creación. Tiene que ver con dejar de trabajar al individuo, con eso que os he dicho de interdisciplinaridad. Intentar integrar equipos, personas, y dentro de eso, en la medida posible, integrar al propio usuario, al propio persona que queremos ayudar, como parte del proceso. No de recibir el servicio o la asistencia, sino de ayudarte a generar la asistencia personalizada. Herramientas que utilizamos y que luego en el taller trabajaremos. La persona. ¿Vale? Persona no es más que hacer un panel, mapear de quién estamos hablando. Como os he dicho, trabajamos con el individuo. Cuando hablamos de design thinking y innovación centrada en la persona, durante el momento de generación de ideas, durante el momento de creación, nos abstraemos de todo el contexto. Me da igual que quiera ayudar a una comunidad. Voy a seleccionar a Carmen, de 31 años, que tiene miedo a las tecnologías, con unos valores familiares muy potentes y que necesita ayuda asistencial como un bastón. Y voy a centrarme en ella. Pues si consigo hacer algo bien para ella, posiblemente lo sea también para Juan, para Pepe, para Carlos. Si intento hacer algo bien para todos a un nivel holístico, intentando solucionar ese segmento, ese sector, al final hago cosas insípidas, que no tienen sentido. Aquí es donde definimos al usuario y definimos la necesidad. Esta herramienta, que a su vez parece como muy fría, es muy fría cuando se utiliza solamente como generación, como herramienta de creatividad. Pero también es una herramienta que utilizamos como síntesis. Por parte de Design Thinking es una fase inicial, que luego os comentaré, se llama Design Research, que es la investigación cualitativa. Trabajamos las entrevistas personales, el salir a la calle, observar, el implicarte con ellos, el convivir, y la persona suele ser la visualización de un individuo tipo que nos ayuda a centrar el foco e intentar entender la realidad subjetiva para de ahí definir el contexto. ¿Cómo definimos el contexto? A través del storytelling. Cuando contamos a cómo hacerlo, nosotros tenemos una pequeña herramienta. Es contar historias. Muchas veces nos quedamos en el individuo, nos quedamos en un punto estático y necesitamos el dinamismo, necesitamos las interrelaciones personales. Eso surge de entender cómo se comporta él en un día, en una semana, en su vida diaria. Depende de cada proyecto, depende del caso, depende de lo que queramos ayudar, depende de lo que estoy trabajando, ¿vale? Y generalmente también lo hacemos visual, ¿vale? Trabajamos con Legos, trabajamos con cómics, contamos esas historias, ¿vale? La generación de ideas, si os dais cuenta, estamos en la parte de inspiración, que no se ve muy bien por la luz. Pasamos a la parte de ideación. Hay muchas técnicas de creatividad, ¿vale? A mí realmente la técnica de creatividad es lo de menos. A mí me importa sobre todo la parte que hemos hablado antes y la parte de después, la de ejecución. Ideación, brainstorming es la más común, tormenta de ideas. Y fundamental, asumir un concepto que en Design Thinking tenemos muy implícito, que es prototipo rápido. Si yo quiero hacer este proyecto, primero, ¿cómo es? Lo dibujo. ¿Qué hace este proyecto? No hago el megaproyecto 6 meses y para 100 personas. Voy a trabajar con 2 personas. Y con el feedback, con lo que recibes a 2 personas, lo voy mejorando para al fin acometer a 600 personas. Prototipar rápido, hacer cosas ya. Porque la premisa del Design Thinking es falla pronto, falla a menudo, éxito antes. Retomo, parálisis por reflexión. España estamos con esa cultura muy a fuego. Aquí el fracaso está muy mal visto. Fallar no significa cometer un error. Fallar es ser conscientes de que no va a ser perfecto, ponerlo cuanto antes y que la persona que está enfrente mío sea el que me diga lo que falla. Y si lo hacéis alguna vez, os animo a ello, veréis que construimos mucho más rápido las ideas, que avanzamos mucho más a través del conocimiento de los demás
de ponernos en prueba que de pegarnos 6 meses de manera introspectiva solamente dibujando nuestra realidad. Básicamente, ¿qué es Design Thinking de manera muy banal y lo que nosotros trabajamos y lo que intentamos transmitiros? La innovación, el mundo en el que estamos, se tiene que basar en recuperar una esencia, contar historias y mejorar esas historias. Cuando hablamos de historias es contexto, persona. Y tenemos que plantearnos realmente la historia de partida y evaluar que si hacemos una intervención, tiene que haber una mejora y tenemos que entender por qué va a haber esa mejora. Si no la hay, es hacer por hacer. Y eso hoy en día es quemar recursos. Entonces, ejemplo, ¿vale? Estoy en una empresa, he tenido ciertos contactos con el mundo social y con Cruz Roja que os voy a comentar. Esto fue lo que fue mi punto de inflexión. Estando en Berlín trabajando, viniendo al mundo del diseño, yo me metí en una escuela, en un grupo de investigación, un grupo de trabajo, estábamos bajo estas metodologías, y el proyecto en el que me escribí fue un proyecto sobre síndrome de Down y movilidad. Básicamente, el proyecto se basaba es una pequeña ONG de Berlín que los ayuda entre los 18 y 21 años para integrarse en la vida laboral. Y haciendo clases de cocina, haciendo clases de orientación, ellos al final se sentían incapaces porque el aprender a usar un mapa no conseguían transmitirlo. Y nos vinieron buscando de qué podemos hacer por ellos para aumentar su movilidad, su capacidad de movilidad. Os hablo de Design Research. Lo primero que hicimos fue esto. Sabiendo que teníamos que hacer algo, nos dedicamos un tiempo a vivir con ellos. 2 semanas solamente teniendo una experiencia, mojándonos, yendo al lugar a donde ellos iban, entendiendo cómo funcionaban. Ahí es lo que decimos el proceso de observación y generamos nuestras insights, ¿no? Que se ha dicho, interiorización. ¿Qué descubrimos? Que muchos prejuicios que tenemos todo el mundo son falsos. Que a veces los tratamos como niños y no son niños, porque la diferencia está en el desarrollo cognitivo. Que son capaces de aprender algo y puedes ayudarles a aprender cosas, pero que si identificas algo que ellos no aprenden, por mucho que tú se lo intentes repetir, la letra con sangre entra, que se dice, en los niños, en ellos no. Es la diferencia fundamental. Entonces ellos, aunque les enseñaban los mapas y usar los mapas, un día, sí, salían a la calle y funcionaban. Pero al día siguiente había algún interruptor que se apagaba y volvíamos al punto de partida. Y llevan meses con ellos y pasaba lo mismo. A su vez, entendimos que su problema no era de movilidad, su problema era de libertad del individuo. Es decir, ellos, al no poder moverse, terminaban siendo controlados por sus padres, porque nos contaron situaciones de que habían terminado perdidos por la ciudad y con su emotividad, terminando gritando, y lo único que podía hacer era la policía cogerlos, llevarlos a la comisaría y localizar a sus padres. Con lo que la consecuencia era que al final sus padres cohibían su libertad. Entonces, de hablar de movilidad, pasamos a intentar entender, vale, mapeando el problema, realmente ellos necesitan ser libres, tener una oportunidad de descubrir el mundo sabiendo que volverán al punto de partida. Entonces, ¿qué es prototipo rápido? Se nos ocurrió una idea muy rápida. ¿Qué pasa si hacemos un GPS en las muñecas que con vibración izquierda-derecha los guíe por la ciudad? Sabiendo que tienen la libertad de ir donde quieran y mediante apretar un botón rojo, el dispositivo les llevará a su casa. Y esto hay que validarlo. Es decir, esto fue algo rápido, como veis, muchos recursos, creo que fueron 5 euros de materiales de prototipado, y se entiende, ¿no? Siguiente paso, lo hicimos de verdad. ¿Cómo consigues un vibrador? Pues hay que también ser creativo. Y no es que otra opción que ir a un sex shop, coger unos vibradores de huevo de mujer, descacharrarlos y hacer unas muñecas ortopédicas. La primera versión con cables, la segunda inalámbrica. Entonces, consiste en, da igual, vamos a ser proactivos, a hacer cosas. El prototipo 2 lo testamos con los 2 más problemáticos de la institución y al cabo de 10 minutos eran capaces de entender. Derecha, vibra derecha, giro derecha, no vibra nada, sigo recto, izquierda, giro izquierda. Es decir, nos quedamos súper sorprendidos. De hecho, fue muy curioso porque yo lo manejaba, entonces yo iba por la calle y la gente iba a pensar que yo estaba un poco mal de la cabeza, porque yo iba con un control teledirigido de coche de niño y el coche no estaba por ningún lado. Y es que yo iba manejando personas por la ciudad. Entonces, al final, una vez que teníamos ya encontrada que eso tenía un sentido, fue cuando entramos en el diseño, ¿vale? Lo que yo hacía, diseño producto.
El objetivo, hacer un reloj, algo fashion, que ellos se sintieran integrados. Este proyecto, el Ayuntamiento de Poznan se interesó, porque son, aparte de eso, a nivel de turismo, funcionaba muy bien. Mucha gente lo ha visto y le parece muy interesante, pero ahí entramos en problemas de financiación. Eso ya es algo que muchas veces corta los bonitos proyectos, ¿no? Esto lo ha visto gente y cuando entendemos esa necesidad, vemos que, por ejemplo, eso que hemos identificado a través del síndrome de Down es algo que es un problema que también identificamos en la gente con Alzheimer. Y mucha gente nos decía, eso para mi padre sería la leche. Y yo en plan de, sí, lo siento, pero no puedo hacerlo, porque no tengo dinero. Entonces, es un proyecto, se quedó ahí, pero es un poco para que es la metodología, ¿vale? Entonces, en esa línea, un poco mi relación con Cruz Roja, con Rafa, y nuestra intención de hacer cosas, hace 8 meses, 7 meses, me contrató el Ayuntamiento de Zaragoza para generar un día al día, o sea, un día al mes en el Ayuntamiento, que llamamos el Día Creativo. Era un día para que viniera gente y trabajar la creatividad y fomentar un poco este tipo de dinámicas. Yo soy una persona que a mí prefiero trabajar el doble para hacer cosas con sentido que hacer cosas sin sentido. Entonces, por hacer cosas sin más, me llenan muy poco. Entonces, enseguida hablé con Rafa, porque en nuestra relación nosotros conocíamos que se hacían una serie de estudios etnográficos, que son los libros, que creo que el libro se allá afuera, ¿no, Rafa? Que tienen una información enorme, enorme. Cuando se habla de Design Research, hay metodologías, hay formas. Ese libro es investigación cualitativa. Son entrevistas en profundidad con personas jodidas, en estados críticos, que los lees y te impactan. Sabiendo que estaba esa información disponible, hicimos una estrategia win-win, ¿no? Ambos ganamos, y dijimos, Rafa, quiero hacer un experimento. Yo que vengo del mundo de empresa y he tenido esta primera experiencia, pero quiero ir más allá. ¿Qué tal si trabajamos esa información con gente que han venido a esos talleres, algunas de esas acciones porque el tema les ha gustado, pero gente que no tenía nada que ver con el mundo, con vuestro mundo, a ver qué surge? Entonces, me gustaría, para terminar, contaros los 2 días que hicimos utilizando estudios de estos, un poco el planteamiento que llevamos y los resultados, ¿vale? Que son primeras ideas, ¿vale? Son ideas fuerza, porque son unas actividades que duran 3 horas, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacíamos era, este era el espacio, como veis, nuestra forma de trabajo, allá donde vamos, llevamos los posits, llevamos la creatividad, llevamos los dibujos y demás. Entonces, el primer taller, básicamente cogiendo todo este estudio, lo resumimos en personas jubiladas con personas mayores de 18 años a su cargo en situación de desempleo. No fue muy correcto como lo hicimos porque fue una abstracción, o sea, una definición hecha por Rafa y por mí rápidamente para, digamos, que ese libro convertirlo en información tangible. Básicamente lo que hacíamos era proporcionarles unas ideas fuerza, ¿no? Es decir, reparto de carga de trabajo, descanso, ocio y tiempo libre, salud. Estas eran necesidades que la gente evidenciaba en el estudio, que al tener esa gente de nuevo a su cargo habían perdido, ¿no? Entonces, cada grupo, nosotros cuando trabajamos dejamos libertad. Es decir, nosotros damos un planteamiento inicial, pero tú eres consecuente de tu trabajo y tú eres responsable del mismo. Entonces, básicamente, partiendo de lo que se llama Design Science, el reto que os he dicho, este era el reto que les planteábamos. Trabajando, un poco como ves, let's play, vamos a jugar. Básicamente había 2 grupos en cada una. El primero trabajo, sobre todo, afectividad y relación. Entonces, utilizando las herramientas que os comentábamos, definió a Juani, 67 años, vive con una hija, 2 nietos, divorciada, en desempleo, pero que de repente su hija vuelve a casa y encima con un nano, ¿vale? Entonces, llegado a ese punto, una persona autónoma, mayor de edad, que se ha ido y encima vuelve con un hijo, se crean tensiones familiares y la relación entre los 2 era nula. Eso era la historia que ellos imaginaban y que ellos creaban, que parte muchas veces, en este caso, del estudio de Cruz Roja y del propio conocimiento personal. Como ha dicho Narciso, todos somos personas y cuando trabajamos con personas, todos tenemos historias personales que hemos visto o nos han contado. Entonces, era una abstracción y su visualización, que es la herramienta de creatividad para luego generar ideas, pero ¿esta historia suena? A mí sí, ¿vale? Entonces, básicamente ellos redefinieron el reto, nosotros también seguimos trabajando las preguntas, porque entendemos que la creatividad está un poco sobrevalorada en algunos sentidos. La creatividad no es hacer ideas locas, no es reescribir la rueda. La creatividad para nosotros no es encontrar la respuesta, sino encontrar la pregunta acertada. Entonces, en este caso, trabajaron cómo puedo hacer que las 2 partes entiendan por lo que están pasando. La solución,
mediador intergeneracional, ¿vale? Era básicamente una persona que entre las dos hacía de mediación. Esta realmente la desarrollaría más, pero no me acuerdo mucho de la idea. Pero bueno, idea fuerza. La siguiente. Habla más del reparto de la carga de trabajo, ¿vale? Entonces, aquí, básicamente, la pregunta que ellos quisieron responder fue ¿cómo podemos transformar los valores del núcleo familiar de las personas jubiladas con carga familiar? Y surgió una idea que a mí me gusta mucho, que es el house coaching. ¿Conocéis lo que es el coaching y el PNL? Básicamente lo que planteaban ella eran house coaches, que básicamente no es alguien de fuera, sino que es un propio vecino de tu comunidad, reconvertido con herramientas para ayudar a sus propios vecinos. Conclusiones curiosas que os quiero también lanzar de estos talleres. Todas las ideas estas, la gente, si hablaba de algo, hablaba de comunidad y de personas, pero en ningún caso hablaban de Cruz Roja o de instituciones. Entonces, es algo que para mí es de reflexionar, ¿vale? Y otra, ¿qué os parece esta idea, la del house coaching? ¿Os gusta? Pues a mí me sorprendió, porque esto fue en diciembre, y resulta que en enero tuve la oportunidad de hacer un viaje a Londres, y como siempre intento descubrir lo que hay por allí, me encontré en Creative Labs, laboratorios de creatividad. Y yo pensé que era mi campo, y digo, bueno, voy a ver qué es esto. Y resulta que me acerco, ¿vale? Pues Sofía es una coacher que el proyecto tenía que ver con la creatividad, pero era esta idea hecha realidad. Es un proyecto que hay en Londres, que son 6-7 personas trabajando en Brighton, que es el barrio más necesitado de Londres, con gente, la mayoría comunidad negra, de orígenes africanos. Y lo que trabajan, empezaron con un primer curso, trabajando el coaching con ellos para ayudarles en su día, y se dieron cuenta que la gente al salir de la clase intentaba ayudar a los de alrededor con esas herramientas. Entonces, esa segunda versión que yo me encontré y tuve la gran oportunidad de estar un día con ellas y compartir realmente ese escenario con ellos, haciendo dinámicas de grupo, estando con gente, con un chaval de 22 años que se le veía que había estado puteado toda su vida y que ahora quería ser entrenador de fútbol solamente por ayudar a su comunidad. Estaban haciendo formación de formadores, entrando en la comunidad a formar gente para que esa gente fuera la que volviera a formar gente para formar más gente y que al final hiciéramos una red sostenible, ¿vale? Si lo queréis apuntar, se llama Creative Labs London. Echarle un vistazo. Es una pasada. ¿Vale? Siguiente taller, y voy terminando. En este caso, el estudio iba sobre cabezas de familia en situación de desempleo. A los datos iniciales vimos que realmente los que más problema tienen son los inmigrantes. Es decir, con esta crisis son los que están más débiles o los que están, como el foco se gira hacia ellos, por un poco los prejuicios de los propios españoles, ¿no? Que están todo el mundo en desempleo y teníamos esa sensación de que nos han robado el trabajo y demás. Entonces, básicamente, por eso ya en nuestro filtro lo pasamos hacia cómo podríamos mejorar la percepción que tienen los españoles respecto a los inmigrantes. En esa línea, ¿vale? Un equipo trabajó el tema de los prejuicios. Entonces, a través de José, 45 años, un tío que es un cafre, que no conoce la inmigración hasta hace relativamente poco, tiene desconocimiento de sus culturas. ¿Cómo podemos que ese tío realmente se conciencie? Atacándolo por lo que él más quiere o por lo que le interesa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que José descubra otras culturas a través de su hijo? Una liga de padres. ¿Por qué no montamos una liga de fútbol en la que realmente obligamos a los padres a colaborar? Es algo que aunque el más tozudo de las personas no quiera, si su hijo se lo pide y quiere, lo hará. Entonces la idea era que los niños fueran los entrenadores y los padres los jugadores. Era cultura, o sea, terapia de choque. Ahora vas y estás en el mismo equipo que el otro. Intentar obligarles, pero no puedes obligarles a juntarse en un cuarto, pero sí a jugar a fútbol. ¿Vale? Siguiente. Ellos se lo llevan, ¿vale? Un poco el tema ese de creencia monarca de que toda la ayuda se llama a los inmigrantes cuando ellos no han hecho nada. A través de, otra vez, Pepe, 46 años. ¿Cómo puedes hacerle ver que los problemas que él tiene son incluso mayores que la gente inmigrante?
Pues ahí hablamos, atacamos por el contexto, ¿no? Como decía Narciso. Otra vez el hijo, ¿vale? Se plantea una idea de hermano de escuela. Es decir, hacer el concepto de hermano mayor en la escuela a través de juntar inmigrantes y gente españoles, lo que como consecuencia hará una membrana porque esa persona posiblemente terminará entrando en tu casa. Porque los niños no tienen prejuicios, porque los niños están abiertos a descubrir, porque los niños se comunican. Entonces es meter, lo que sería un poco meter al bandido en casa. Para ti es un bandido, es tu enemigo, te lo meto en casa. Entonces son dinámicas que, hablándolas con Rafa y brevemente, no sé lo que opinaréis. Para nosotros nos parecen ideas fuerzas súper potentes. Es decir, son cosas que no tienen que ver con lo que se ha hecho ya. O sea, hablando con Rafa, son cosas que, hostia, tendrían sentido, ¿no? Pues esto es lo que hacemos, ¿vale?